Buenos días con todos. Empezar ya la sesión del día de hoy que tenemos programado nuestro taller en relación a nutrición en el adulto mayor, ¿no? Lo que es todo lo que es la nutrición. Muy bien, voy a empezar a proyectar la pantalla, voy a ver si se está visualizando. Ok, creo que sí, creo que no se está proyectando. Ujú. Mm, Ok, creo que ya se está visualizando en la pantalla, creo que eso sí, es pantalla completa. Ok. Ok, muy bien. Vamos a empezar entonces hoy día hablando de un tema muy importante para todos ustedes relacionado a todo lo que es la parte de nutrición. Muy bien, darles nuevamente a todos ustedes la cálida bienvenida. Muy buenos días nuevamente con todos de parte de la institución Secatesis, ¿no? Que justamente vamos a hablar hoy día de un tema muy importante, todo lo que es concerniente a la parte de la alimentación y nutrición de nuestro paciente adulto mayor. ¿Ok? Pautas muy importantes antes de iniciar el taller del día de hoy es correspondiente a que todas las dudas, todas las consultas que ustedes tengan con respecto a la sesión del día de hoy, lo pueden desarrollar la parte del chat, pueden colocar sus consultas y dudas. Al finalizar también el taller, les voy a dar un tiempo para que ustedes puedan hacer consultas, preguntas con respecto al tema. Y si ustedes también quieren participar, tranquilamente lo pueden hacer ya casi al final que les voy a dar un espacio. Pero si por ahí les va surgiendo algunas dudas, algunas consultas, lo pueden realizar en este caso en la parte del chat de acá del Zoom y tranquilamente voy a ir absorbiendo para cada una de sus dudas y consultas que ustedes tengan. ¿Ok? Muy bien, para tratar de empezar, primeramente, ¿qué es lo que tenemos que tener en conocimiento? Cuando nosotros ya estamos abordando toda la parte, lo que es básicamente de nuestro paciente adulto mayor, vamos a ver que estamos experimentando muchos cambios, ¿no? Hay múltiples cambios en el proceso del envejecimiento. Hay que tener en cuenta que ya la alimentación del adulto mayor ya no va a ser al 100% una alimentación por vía oral. Hay que tener en cuenta de que hay que darle adicionales como suplementos alimenticios, tenemos que darle de pronto hierro, tenemos que darle vitaminas adicionales a la dieta que nuestro paciente ya está recibiendo. ¿Y esto por qué es importante recalcarlo? Porque muchos de los pacientes que nosotros vamos a abordar, específicamente ya de este periodo, de esta edad, son pacientes que de alguna manera ya su propio organismo ha experimentado ya un deterioro, ha experimentado un, vamos a decirlo así, un proceso de envejecimiento muy marcado que nosotros nos vamos a percatar desde la parte de la boquita, desde que, por ejemplo, ingresan los alimentos, ¿no? Por ejemplo, si empezamos a mencionar detalles muy importantes de la alimentación, podemos rescatar uno, que por ejemplo hay una disminución de la producción de saliva, hay un enlentecimiento del ingreso del bolo alimenticio, vamos a ver que inclusive el peristaltismo que vamos a presenciar en nuestros pacientes ya no es el mismo, es bastante enlentecido, y por ahí le sumamos que la cantidad de ácidos que el paciente va, en este caso, a producir, también ya no van a ser las cantidades adecuadas. Igualmente a nivel del intestino delgado, vamos a ver que ya la cantidad también de microvellosidades ya no va a ser la misma. Y esto puede afectar directamente en lo que es la absorción de nutrientes en nuestros pacientes. ¿Ve? Entonces, todos estos múltiples cambios que yo les menciono va a influir directamente en la nutrición del adulto. Entonces, si yo de pronto no tengo en cuenta este tipo de proceso que va a experimentar nuestro paciente adulto mayor, es importante que nosotros tengamos que ver qué alimentos yo le tengo que agregar, ya sea como suplementos, ya sea vitaminas, ya sea algún tipo de alimentación adicional por vía endovenosa, ¿no? Que nosotros tengamos que evaluar que sea de gran medida en beneficio del paciente. Por otro lado, nosotros también tenemos que vamos a encontrar pacientes que van a tener diferentes tipos de diagnósticos. Pacientes con diabetes, pacientes con hipertensión, pacientes renales, pacientes con dislipidemias, ¿no?
Y nosotros tenemos que priorizar ciertos alimentos que sí puede consumir y ciertos alimentos que lamentablemente no lo puede consumir por el estado de salud. Entonces, todas estas circunstancias que ustedes van a observar, van a experimentar durante el proceso de la dieta del paciente, va a influir muchas veces en su proceso de envejecimiento, ¿verdad? Que sea de calidad adecuada, que sea con todos los cuidados priorizados, ¿no? Eso es importante que nosotros tenemos que ir evaluando, ¿verdad? Entonces vamos a ir avanzando, por ejemplo, ¿no? Dentro de estas características, ¿no? Entonces, con respecto al adulto mayor, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Primeramente, en relación al adulto mayor, ya nosotros estamos observando, ¿no? Básicamente que esto es un proceso de cambio, ¿no? Es un proceso de cambio físico, es un proceso de cambio mental, ¿no? Que va a estar ligado, como vemos aquí, principalmente durante el paso del tiempo, ¿no? Entonces, cabe recalcar el proceso de cambio que va a experimentar nuestro paciente no necesariamente van a ser una experiencia de cambio de forma física, sino también nosotros tenemos que evaluar ciertas cualidades de modificación como la parte también del enfoque de salud mental y el aspecto social, ¿no? ¿Qué pasa con el estado de ánimo de una persona que ya no tiene apetito, de pronto dice que ya no puede masticar los alimentos, o de pronto dice ya no le siento el gusto a la comida, ya no le siento el sabor, como que la comida para mí ya no tiene ese sabor gusto que yo tenía antes cuando yo comía de pronto una comida que a mí me encantaba. Entonces, estas ciertas cualidades, el adulto va a experimentar de alguna manera una situación crítica. Muchos de ellos se deprimen, muchos de ellos se ponen tristes, empiezan a bajar de peso, por el aspecto social, siente que ya no puede salir de pronto a compartir o a comer lo que normalmente solía, ¿no? Consumir, porque de ahí tiene limitantes por el tema de salud, y dice, no, yo no puedo consumir esto, no puedo comer el otro, porque me siento mal, me empiezo a ponerme mal, entonces como que ya trata de limitarse, ¿no? Ese tipo de situaciones. Entonces, si nosotros vamos evaluando todas las circunstancias, evidentemente nosotros vamos a saber cómo poder abordar a nuestro paciente, ¿no? Entonces vamos a ver que hay ciertas características, ciertas cualidades que nosotros vamos a tener que evaluar dentro del cuidado de nuestro paciente adulto mayor. Porque yo siempre digo, el cuidado en el adulto es una situación bastante bonita porque nosotros vamos a poder abordar todos estos cambios, pero también nosotros tenemos que saber cuáles son estos cambios para poder saber qué tipo de alimentación nosotros le vamos a dar, ¿no? Es como decir que yo tengo un paciente con el diagnóstico de la diabetes y de pronto yo se me ocurra darle, no sé, alimentos con mucho azúcar, muchos carbohidratos y probablemente por ahí se me pone mal y de pronto, ¿qué sucedió? Y es porque realmente vamos a ver que hay ciertos alimentos que pueden estar siendo de forma negativa, ¿no? Para su salud. Entonces, todo eso vamos a ir revisando justamente el día. Muy bien. Por otro lado, vamos a ver también por aquí, dentro de lo que es ya el tema del cuidado, vamos a ver, por ejemplo, vamos a tratar de avanzar. Entonces, ¿qué tenemos por otro lado aquí? Lo que es justamente ya algunos conceptos importantes. ¿Será lo mismo hablar de alimentación? ¿Será lo mismo hablar de nutrición? ¿Serán conceptos similares? ¿Serán conceptos distintos? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Es algo que ustedes tienen que ya ir conociendo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a hablar de la alimentación y vamos a hablar también de la nutrición, sabemos claramente que los conceptos que vamos a abordar no son los mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto yo tengo un concepto de alimentación y yo digo, a ver, ¿la alimentación qué será? Y lo estamos viendo como parte de un concepto que es un proceso voluntario y modificable. En cambio, la nutrición es involuntaria. O sea, ¿qué significa? Cuando yo voy a consumir ciertos alimentos, yo soy capaz de poder decidir qué tipos de alimentos yo voy a ingresar a mi organismo, que sean en beneficio o no sean en beneficio. Pero yo soy la persona que voy a ser capaz de poder decidir estos actos de poder consumir ciertos alimentos. En el caso ya de la nutrición, es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque en la nutrición aquí son actividades involuntarias
porque ya son propios prácticamente de nuestro cuerpo. O sea, nuestro organismo se va a encargar de realizar todo este proceso de cambio, ¿no? Todo este proceso de pronto de, ¿no? De modificación, ya sea de que en la estructura química de los alimentos, ¿no? De todo lo que nosotros estamos ingiriendo, ¿no? Entonces ya es una situación de cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros ingresamos, por ejemplo, un alimento X y nuestro cuerpo se va a encargar de realizar este peristaltismo, de realizar de pronto este proceso de la digestión, ¿no? ¿Para qué? Para poder segregar estos ácidos especiales y para poder realizar el proceso de la digestión, ¿verdad? Entonces, es muy diferente hablar de alimentación y es muy diferente hablar de nutrición, ¿no? La alimentación es el proceso mediante el cual yo voy a ingerir un alimento, pero la nutrición es el proceso químico que desarrolla nuestro cuerpo para poder asimilar o recibir los nutrientes de los alimentos que nosotros estamos consumiendo, ¿ve? Entonces, no es lo mismo hablar de alimentación y tampoco es lo mismo de hablar de nutrición, pero ambos se van a complementar, eso sí es importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera, tanto la acción, tanto como el proceso del ingreso de estos alimentos, nos van a ayudar a poder hacer una buena asimilación y poder recibir todos estos nutrientes que nuestro cuerpo necesita, ¿verdad? Pues al final, de alguna manera, estamos complementando ambos conceptos. Muy bien. Por otro lado, tenemos nosotros aquí, ¿no? Otro concepto importante que vamos a abordar. Si nosotros queremos ver ciertas cualidades o características de nuestro paciente adulto, tenemos que tener en cuenta el peso, ¿no? Ya más ratito vamos a observar cómo se calcula lo que es el índice de masa corporal, que es un dato muy importante que ustedes tienen que conocer. ¿Por qué? Si yo sé que de pronto mi paciente, ¿no? Tiene un peso normal, perfecto, ¿no? Estamos viendo que hay un equilibrio tanto en lo que es en la dieta, va a tener evidentemente, no va a haber repercusiones de la salud, todo va a estar perfecto, ¿no? Pero si ya estoy encontrando que mi paciente está teniendo menos peso de lo normal, podría estar experimentando ya una desnutrición. Y si tiene más del peso normal, ya estaríamos también enfrentando lo que es la contraparte, o bien sobrepeso o bien obesidad. Entonces, en ambos casos es importante que tengamos en cuenta cuáles son los alimentos que yo tengo que priorizar en mi paciente, ¿no? Si evidentemente yo sé que mi paciente adulto mayor es un paciente que de pronto está muy delgado, no está consumiendo alimentos adecuados, o de pronto está consumiendo mucha grasita, o de pronto no está consumiendo calcio, no está tomando agua, no toma proteínas, ¿no? La capacidad física también se ha reducido porque ya hay limitación de la caminata, de ciertas actividades ya no lo puede hacer. Entonces ahí empieza el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque ya cuando se suma toda esta problemática, a eso le podemos agregar que puede estar propenso a padecer ciertas enfermedades como la diabetes, la hipertensión, cáncer, obesidad, problemas renales y o hipercolesterolemia que está asociada a la elevación del nivel de colesterol en sangre. Entonces, ciertas situaciones que nosotros vamos a enfrentar, vamos a observar en los pacientes es uno que los pacientes no quieren tomar agua, ¿no? Los adultos mayores no quieren tomar agua. Si bien es cierto dentro de las indicaciones que nos dan a nosotros, lo ideal es que el paciente tenga que ingerir 2 litros de agua diario. Eso es lo normal que nos dicen a nosotros. Pero en la literatura, en realidad, ¿cuánto es lo recomendable que debería consumir? Por lo menos 30 mililitros por kilogramo de peso. Esto es lo que debería consumir para poder cubrir las necesidades del cuerpo de nuestro paciente, sabiendo en cuenta que el adulto mayor prácticamente y todos nosotros tenemos más del 55% es agua, ¿no? Entonces, si nosotros no consumimos agua, nuestro cuerpo va a empezar a fallar, ¿no? El corazón, el riñón, el cerebro, porque de alguna manera nuestro cuerpo necesita esta cantidad de aporte de líquido para tener un buen funcionamiento, para que haya un buen equilibrio. Claro, muy bien, Julie. Entonces, esas situaciones ustedes tienen que prever, ¿no? Ahora, una alternativa, si mi paciente no quiere consumir agua, pues vamos a ver de pronto una jarrita medidora, vamos a ver cuánto es lo mínimo que debería consumir de forma diaria y nosotros de forma
poco a poco le vamos a ir tratando de dar las cantidades que ya nosotros hemos estimado. No es que en un porrazo le puedas dar todo el vaso porque puede ser que no lo haga, pero ciertas cantidades durante el día vamos a tratar de que complemente hasta que pueda llegar a la cantidad mínima diaria, ¿no? Entonces, ¿eso es importante? Sí, porque muchos pacientes adultos mayores experimentan deshidratación. Ustedes lo van a ver en la piel, está totalmente reseca, como una cascarita de cebolla, rápidamente se empieza a lesionar la piel porque la cantidad de agua también es importante. Y el tema de las proteínas. Todos los pacientes adultos mayores tienen que consumir una buena cantidad de proteínas. ¿Por qué? Porque ya a medida que avanza con la edad, nosotros sabemos que el adulto ya no hace muchas veces actividad física, está mucho más tiempo postrado, ¿no? Está mucho más tiempo de pronto, lo vamos a ver que es un paciente que ya se limitó. Entonces, ciertas áreas de nuestro cuerpo, como músculos, ¿no? Empiezan a, lamentablemente, a experimentar una atrofia. Esa atrofia significa que como ya no hay funcionalidad de los músculos, prácticamente empieza a disminuir el volumen de la masa muscular. Y a esto le sumamos que el paciente no consume ningún tipo de alimentos con proteínas, ¿no? Que no necesariamente lo vamos a encontrar, ¿no? De pronto no lo vamos a encontrar necesariamente en las carnes, sino que pueden ser en derivados, podemos encontrarlo en menestras, en verduras, lo podemos encontrar, por ejemplo, en algunos alimentos como el pollo también, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay que tener en cuenta cuánto es lo que yo le voy a brindar a mi paciente de carne roja, porque también en el adulto, como ya les decía, ya no es el mismo peristaltismo de la digestión. Entonces, ¿esto en qué puede afectar? Que el paciente tenga mucho más tiempo la carne en su cuerpo, o sea, en el estómago. Y la carne se pudre, empieza a eliminar muchos más ácidos, empieza la sensación de que el paciente tiene como regurgitación, siente como que o una necesidad de consumir algún medicamento que le ayude a combatir la acidez, porque es justamente la causa de tener mucho tiempo la carne, ¿no? Si eso ya se demora en un paciente adulto en promedio, ya en el adulto mayor puede extenderse mucho más el tiempo de la digestión de las carnes rojas. Entonces también hay que evaluar qué es lo que yo le puedo brindar a mi paciente y qué no le puedo dar o sí le puedo dar, ¿verdad? En el caso del contenido de grasas, esto es importante tener en cuenta de que debe haber un promedio, ¿no? Hay muchos adultos que han empezado a consumir más grasas, que también se ha visto, ¿no? ¿Y esto por qué sucede? Porque lamentablemente el adulto, ¿no? Considera que como es más rico, más apetecible, pero esto puede agravar de forma directa, ¿no? Lo que es su salud, ¿no? Porque de pronto estamos observando que se eleva lo que es justamente el nivel de colesterol, el nivel de triglicéridos, ¿no? Vamos a observar que de alguna manera también empieza a haber problemas cardiovasculares. O sea que al final todo esto se empieza a sumar y lamentablemente pues repercute directamente en la salud de nuestro paciente, ¿no? El nivel de calcio, ya no estamos consumiendo una cantidad adecuada de calcio, vamos a experimentar descalcificación, problemas de osteoporosis, ¿no? Hay ciertos alimentos, por ejemplo, de verduras verdes que sí vamos a encontrar que tiene calcio. Entonces va a depender de las cantidades de aporte que nosotros vayamos a consumir. O si no es en el caso, pues por ahí podemos tener una opción de también consumir de forma en vitaminas, ¿no? O cápsulas, que también es una opción de nosotros poder brindarle a nuestro paciente calcio, ¿no? La capacidad física tenemos que fomentar que nuestro paciente haga actividad física, movimientos rutinarios de las piernitas, que haya extensión, si puede caminar al menos 30 minutos, que lo haga, o ciertas actividades en casa que pueda ayudar a fortalecer la masa muscular. Cabe recalcar que todos los pacientes que tienen una buena masa muscular tienen menos incidencia a desarrollar una fractura por el tema en este caso, de una caída. ¿Por qué? Porque el músculo trabajaría como un sostén, un soporte especial a nivel óseo y evitaría la fractura en nuestro paciente. Pero si todo está debilitado, no hay calcio, encima no hay actividad física, no hay consumo de proteínas, ya estamos viendo de que una caída mínima de este paciente rápidamente puede hacer un efecto.
¿Ve? Entonces, toda esa situación también tenemos que nosotros estar evaluando, ¿no? Y a eso sumándole pues todas las múltiples enfermedades o situación de salud que puede experimentar el paciente, ¿no? Muy bien, vamos a continuar entonces. Ok. Por otro lado, vamos a tener algo importante, ¿no? Lo que es la evaluación antropométrica. Ahora, esta evaluación antropométrica es una evaluación muy importante que sí o sí nosotros tenemos que saber. ¿Cómo yo puedo evaluar, cómo yo puedo saber el índice de masa corporal de mi paciente? ¿Cómo yo lo evalúo? Lo más importante que tienes que tener como dato para hacer esta evaluación, sí o sí, es el peso corporal y la talla. Si tú tienes esta información, tú automáticamente vas a ver si nuestro paciente está con desnutrición, con obesidad, con sobrepeso o si está con el peso normal. Entonces, ¿cuál es la fórmula que nosotros utilizamos? Vamos a utilizar esta fórmula, acá lo voy a colocar, que es peso sobre la talla al cuadrado. Esta es la fórmula que nosotros utilizamos para calcular el índice de masa corporal de nuestro paciente. Peso sobre talla al cuadrado. Entonces, en la evaluación, yo tengo que saber, supongamos que de este paciente, un paciente X, vamos a ponerle un peso promedio, supongamos que tiene un pesito aproximadamente de 60 kilos. Perfecto. Y tiene una talla de 1.50 centímetros, ¿no? Ok. Este es el peso y la talla de mi paciente, ¿no? En la valoración o a la primera atención que se le ha realizado, eso es lo que hemos encontrado. Ahora, nosotros para saber en la fórmula, vamos a calcular. En la fórmula me dice el peso 60 entre dividido 1.50, vamos a ponerlo así, 1.50 por 1.50 porque nos dijo que era al cuadrado, ¿cierto? Es 1.50 centímetros por 1.50 centímetros. Esta era la fórmula que nosotros nos han indicado, ¿cierto? Entonces yo divido 60 entre 1.50 por 1.50 y esto cuánto me sale. Entonces vamos a ponerlo acá. Dice 60 entre 1.50 por 1.50. A ver, nosotros lo vamos a multiplicar y eso es para que ustedes vean más o menos cómo hacemos las evaluaciones. Entonces 1.5 por 1.5. Esto sale 2.25, ¿no? Centímetro al cuadrado, ¿no? Y al final, el resultado que nos saldrá es dividir simplemente 60 entre 2.25, que nos sale 26,6. Y este valor, 26,6 kilogramos por centímetro cuadrado, será dentro de qué valor promedio. ¿Será un valor promedio adecuado, un valor promedio no adecuado? ¿Será bueno, no será bueno ese valor? Entonces nosotros vamos a evaluar con una escala de medida. Y esa escala de medida a mí me va a ayudar a determinar si realmente mi paciente está bien o no está bien. Entonces, esta evaluación que nosotros hacemos es importante, ¿no? Ya si también quieres tener una información adicional, ¿no? Ya sea la altura, la grasada, pliegues cutáneos, esto ya es para evaluar el nivel de deshidratación de tu paciente. La circunferencia para ver en este caso el perímetro abdominal y poder también hacer una evaluación para diagnóstico de diabetes. ¿Por qué? Porque en la enfermedad de la diabetes tipo 2 principalmente, no solamente diabetes, vamos a ver problemas cardiovasculares, porque un factor justamente importante, acá también vamos a ver obesidad, ¿no? Entonces, un problema importante que nosotros podemos valorar con la circunferencia o con el perímetro abdominal es determinar el riesgo que pueda tener nuestro paciente para padecer ciertas enfermedades. Ese es el riesgo, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy a poder hacer una buena valoración justamente teniendo en cuenta esta información? ¿No? De la diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares, la obesidad. ¿Ok? Esto para mí es importante.
Porque ya yo puedo evaluar, a ver, cómo está el nivel de deshidratación de mi paciente, ¿no? O el nivel también de desnutrición. Porque cuando tú palpas el pliegue cutáneo de tu paciente, también puedes valorar, ¿no? ¿Por qué no hay una buena masa muscular? ¿Por qué el pliegue es muy notorio? Probablemente este paciente no está consumiendo buena cantidad de líquido, no está tomando agua, y esto también puede haber repercusión a nivel, por ejemplo, cardíaco, a nivel también cerebral, ¿no? Hay repercusiones bastante severas, ¿no? Entonces, todo eso para mí es importante para poder hacer una buena valoración de mi paciente. Ahora, ya del índice de masa corporal, acá nosotros vamos a valorar algo importante, lo voy a borrar, es que nosotros en la tablita, acá los voy a poner, creo que no lo puse aquí la tablita, pero lo voy a poner acá, por ejemplo, para que ustedes más o menos tengan una valoración de la tablita. A ver, los voy a poner aquí. Ujú. Ok. Entonces, dentro de la tablita, a nosotros, ¿qué nos dice como parte de los valores importantes de la evaluación? Entonces, un paciente que estaría normal, esto ya es estandarizado, evidentemente. Entonces, un paciente que está en un dato normal, por ejemplo, entonces es normal el IMC cuando fluctúa más o menos de 18.5 a 24.9 del IMC. Eso es normal. Cuando para nosotros ya sería una situación de riesgo de desnutrición o riesgo de bajo peso, cuando el valor va a oscilar menos de 18. Es un valor estimado. Y ya cuando nuestro paciente estaría con obesidad o sobrepeso, ya en el caso de sobrepeso, que también es un valor promedio que nosotros ya se asignó de forma estandarizada, en el caso del sobrepeso, nuestro paciente va a tener de 25 a 29,9 pesos. Y así es obesidad, evidentemente ya por encima, ¿no? Podemos ya empieza la obesidad de grados, ¿no? Que se han encontrado pacientes adultos mayores con obesidad, sí. Hemos encontrado pacientes adultos mayores con sobrepeso también, ¿no? O sea que en ambos casos nosotros vamos a poder encontrar este tipo de pacientes, ¿no? Y esto para mí es un problema, porque ¿qué pasa si yo tengo un paciente con obesidad y sobrepeso? Va a repercutir directamente en la rodilla, ¿no? El peso que va a cargar o a nivel de la columna también, ¿no? Son repercusiones importantes que vamos a considerar, ¿no? Y si está muy bajo de peso, también, ¿no? Desnutrición, ¿no? Y hay muchos factores que si nosotros nos ponemos a evaluar, como que sería pues una situación bastante crítica, ¿no? Porque al final evaluar a un adulto mayor es un mundo bastante grande, ¿verdad? ¿Qué valores también tenemos que valorar? Nuestro paciente debería oscilar dentro del valor de la hemoglobina, evitar anemia, al menos de 14. El nivel de colesterol de 150 a 200. La albúmina sérica, verificar esto para verificar proteína. Albúmina es para evaluar proteína. Que tenga un déficit cuando está debajo de 3.5. La glucosa que fluctúe de 60 a 110, que es el valor que debería tener en este caso en promedio, ¿no? Ahora, ¿qué repercusión yo puedo encontrar en la desnutrición? Por ejemplo, vamos a ver que esto es un problema de salud por mala alimentación, puede haber anemia, esto es lo más preocupante para nosotros, que nuestro paciente llegue a tener esto, que llegue a tener anemia, ¿no? Si nuestro paciente ya tiene anemia, esto para mí ya es una situación crítica, ¿no? ¿Qué más? Puede ser causa también de alimentación insuficiente por la mala absorción, por lo que les decía, ¿no? A nivel intestino. Puede haber enfermedades como tuberculosis, insuficiencia renal, puede haber cáncer, diabetes, ¿no? Y es importante que nosotros hagamos el seguimiento, porque este paciente tiene desnutrición. Está consumiendo los alimentos, pero no está consumiendo la cantidad suficiente, ¿verdad? Y en el caso del sobrepeso y la obesidad,
acá evaluamos también, ¿no? ¿Por qué nuestro paciente está acumulando mucha grasita? De pronto acostumbra a comer muchas frituras, prefiere consumir alimentos dulces en vez de preferir alimentos más saludables. Y por ahí está el consumo excesivo de azúcares refinados, no hacer actividad física, ¿no? Y por ahí, miren un dato importante. Actualmente se considera al sobrepeso y la obesidad un problema de salud pública, porque ya repercute a nivel de toda la sociedad, ¿no? Ya que de cada 10 adultos mayores, 7 tienen sobrepeso u obesidad. O sea, es un dato bastante importante para nosotros en la evaluación, ¿sí? Ya nuestro paciente tenga estas ciertas cualidades, es un dato que nosotros tenemos que valorar, ¿sí? Tanto en el extremo que sea muy bajo peso o que de alguna manera esté por encima del valor, ¿no? Ok. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que evaluar o tengo que tener en cuenta? ¿Qué pasa si mi paciente adulto mayor está bajando de peso de forma rápida, ¿no? Lo normal dentro de las cualidades de nuestro paciente, se sabe que la pérdida de peso tiene que ser enlentecida, tiene que ser normal, no puede haber un cambio o una modificación del peso muy rápida, ¿no? Pero, ¿qué pasa si mi paciente de la noche a la mañana, de acá una semana, 2 semanas, ya me perdió 5 kilos, 6 kilos? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Entonces, eso para mí ya me está dando una característica de que probablemente mi paciente adulto está experimentando alguna enfermedad, porque de que empiece a bajar de forma repentina el peso, eso es algo que también para mí me genera mucha preocupación. Y evidentemente por eso ustedes al poder entender, ingresar en estas características de evaluación del paciente, lo primero que tienen que hacer es valorar el peso. Si no, ¿cómo vamos a ver las modificaciones y los cambios? ¿Ve? O si ya pierde peso muy rápidamente, para nosotros ya esto es una situación de preocupación. Otros cambios que va a experimentar el adulto, las pérdidas sensoriales, ya no siente mucho el gusto, el sabor de la comida, ¿no? La función metabólica, el proceso se hace mucho más lenta, ¿no? Por eso es que el adulto mayor se demora también en el proceso de la digestión, la función muscular se reduce, la función neurológica también empieza a haber ciertas situaciones como vamos a decirlo así, un deterioro neurológico, ¿no? Pero asociado al envejecimiento, no es crítico para nosotros y solamente vemos que el paciente, bueno, tiene ciertos olvidos, pero no repercute en el día a día. Función cardiovascular o también el tema de la salud oral que estamos viendo acá, la función gastrointestinal, la función renal o también la función inmunitaria. Son características importantes, ¿no? Que nos manda a nosotros a poder valorar qué es lo que está sucediendo en nuestro paciente adulto, ¿no? Si de alguna manera esta situación puede estar repercutiendo en un impacto negativo en su salud. Por ejemplo, ¿por qué es importante que mi adulto mayor acuda al dentista? Porque si no tiene piezas dentarias completas, ¿cómo va a ser el proceso de la digestión? E iniciando de la masticación de los alimentos, ¿no? ¿Por qué? Porque por ahí empieza a haber también una caries, una infección, y esto puede también afectar de forma general a todo el paciente. Entonces, hasta ello tenemos que tener en cuenta todo el tema de salud, ¿no? Entonces, miren, inclusive, ¿no? La función renal también se disminuye, ¿no? Entonces ya empiezan muchos problemas, ¿no? Que tenemos que tratar de abordar para solucionarlos, sí, pero es constancia, estar observando, viendo a nuestro paciente. Si no, no vamos a poder observar y lograr nada, ¿verdad? Muy bien. Entonces, antes de avanzar, y creo que se dejó de compartir, antes de continuar, vamos a ver un video interesante, justamente algo bastante corto, que lo tenemos aquí. A ver, voy a proyectarlo nuevamente. Creo que sí me permite ingresarlo aquí. ¿Ok? O creo que no me permite. A ver, vamos a ver. Ok. Vamos a poner audio para que ustedes puedan observar un poquito más acerca de algo cortito, práctico, para que ustedes
entendamos también la importancia de lo que es la alimentación mediante lo que nos da la información del MINSA. Okay. Hola, soy Yuli María, nutricionista del Ministerio de Salud. Si eres mayor de 60 años o compartes tiempo o cuidas a una persona adulta mayor, aquí comparto 7 recomendaciones de alimentación para fortalecer sus defensas ante el COVID-19. Come frutas y verduras de colores intensos, verde oscuro, rojo, naranja, amarillo, ricas en vitaminas y minerales. Incluye en la alimentación leche, productos lácteos, huevos, ricos en calcio y vitaminas. Evita el consumo de sodio y grasas malas como las saturadas y trans para prevenir enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares y daño renal. Come pescados, carnes, hígado, pollo, pavo sin grasas para mantenerte saludable. Incorpora menestras, frutos secos y semillas que te brindan energía y grasas buenas. Evita consumir alimentos y bebidas altos en azúcares para evitar el sobrepeso y la obesidad. Mantente activo y reduce el sedentarismo. Sigue estas recomendaciones para cuidar tu salud y recuerda, primero mi salud. Gobierno del Perú. El Perú primero. Muy bien, entonces ya hemos podido observar un poquito más también acerca de la importancia mediante lo que nos da el MINSA, ¿no? Ahora, ¿cuáles van a ser puntos claves importantes para nosotros para una buena alimentación? ¿No? Ahí vamos a empezar a abordar, por ejemplo, primero comer por lo menos 5 porciones de frutas, ¿no? De preferencia, aquí yo tengo que evaluar. Si bien es cierto, parte de las indicaciones que nos dan a nosotros es tener el consumo de frutas, perfecto, pero tengo que tener en cuenta, si tengo un paciente con diabetes, tengo un paciente con hipertensión, tengo un paciente con dislipidemias, tenemos que ver, a ver, a mi paciente que tiene diabetes, ¿le podré dar frutas como el mango, como por ejemplo frutas que tengan mucha cantidad de azúcar como el plátano, etcétera? No, ¿verdad? Entonces tenemos que también ver qué tipo de frutas yo le puedo dar a mi paciente que no tenga alto contenido en azúcar y que sea beneficioso para su salud. Por ejemplo, en los pacientes en la mayoría se recomiendan las frutas con alto volumen de líquido, como la sandía, el melón, ¿no? Podemos darle también lo que es la piña, ¿no? Porque puede actuar principalmente como un diurético en los pacientes, ¿no? Entonces, este tipo de frutas que nosotros le podemos dar, que tiene más contenido de líquido, más volumen de agua y menos cantidad de azúcar, esto va a ayudar a que pueda mejorar también, incluso a nivel cardiovascular, a nivel sanguíneo, evitamos que se acumule, ¿no? Todo lo que son las placas de ateroma, las placas de grasa, que normalmente se acumulan a nivel arterial y eso repercute también de alguna manera en la salud del paciente. ¿Ven? Entonces, esas frutas y verduras tienen que estar totalmente equilibrado, viendo también las cantidades necesarias que tengan aporte de calcio, que tengan, por ejemplo, la mayor parte de verduras que tiene la buena cantidad de calcio, mayormente son las verduras verdes, ¿no? Tanto calcio y también como hierro. Entonces, directamente también lo podemos obtener de las verduras. Entonces, hay que tratar de mayormente equilibrar lo que va a consumir nuestro paciente para que sea adecuado, ¿no? En el caso de los carbohidratos, acá vamos a ver que lo ideal no puede pasar una tercera parte de la dieta, ¿no? Ahora, los carbohidratos no necesariamente lo podemos obtener del arroz, del tallarín, el trigo, etc. También podemos obtener el carbohidrato de otros alimentos. Podemos encontrar carbohidratos en las menestras, sí. En la fibra también. Podemos encontrar en los frutos secos también. Pero esto sí es de forma más saludable y por ahí la cantidad y proporción puede ser mayor, es cierto, pero por ahí podemos mantener un buen equilibrio, ¿no? Y como vemos aquí, ¿no? Lo más importante, ¿no? Podemos consumir de preferencia para los pacientes que sufren de estreñimiento, darle avena que no sea muy espesa, sino como líquido, directamente por la mañana o como agua de tiempo, le puede ayudar a regular los niveles de colesterol en sangre, claramente sin azúcar, ¿no? También vamos a ver que actúa como una fibra. ¿Para qué? Para los pacientes que sufren de estreñimiento.
Y muchos de ustedes lo saben, la mayor parte de los pacientes adultos mayores, ¿por qué sufre de estreñimiento? Porque no quiere consumir agua. Y aparte, porque dentro de su dieta es una dieta prácticamente seca, prefiere comer sólido nada más, el agüita lo deja ahí, los calditos lo dejamos ahí, y no hay frutas que tengan mucho contenido de agua. Por eso les decía piña, sandía, melón, ¿no? Que son más contenido de agua, y también por ahí le podemos suministrar buenas cantidades en la dieta de mi paciente. ¿Ya? Entonces, eso es importante para que nosotros podamos también valorar a nuestro paciente, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Por ejemplo, la cantidad de los lácteos, ¿no? En el caso de los lácteos que tenemos que valorar, por ahí también consumir por el tema del calcio, ¿no? Ahora en la actualidad tenemos muchas presentaciones de los lácteos, podemos conseguir lácteos que no tenga, por ejemplo, lactosa, ¿no? Un poco sin lactosa, podemos encontrar, en este caso, que no tenga, ¿no? Ciertas particularidades que puede también causar daño en nuestro paciente. Entonces, prácticamente podemos acomodarnos a la variedad de lácteos que podemos encontrar también como el queso, que sea de forma saludable y podamos de esta manera darle la buena cantidad de calcio que el paciente necesita y poder prevenir lo que es la osteoporosis. Entonces, eso para nosotros tenemos que evaluar, ¿no? ¿Qué es lo que yo le doy a mi paciente como parte de la dieta? ¿Por qué no le doy pequeños trocitos de queso en la ensalada? ¿Por qué no le doy pequeños trocitos, por ejemplo, en el pan, en el desayuno, un vaso de leche? O de pronto darle derivados que ayuden a poder suplementar la cantidad de calcio que yo le puedo dar a mi paciente, ¿no? Y eso de alguna manera pues va a ayudar y va a facilitar también que el paciente pues no tenga estos problemas de osteoporosis, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces a dar un pequeño espacio antes de continuar ya nuestra sesión de hoy día para que el área académica les dé una información importante, mientras que nos tomamos unos 5 minutitos de pronto como un receso, mientras que les dan una pequeña información. Adelante. Gracias, licenciada. Sí, estimados, en lo que vamos a brindarles la información. Ok, voy a subirle un poco el volumen. Es una sensación cálida. Es frutal, pero también tiene una nota dulce. Es poder. Queremos que nuestra comida sea sabrosa, pero también que se vea bien. La disponemos de forma apetitosa y luego deleitamos nuestro paladar. Pero lo que ocurre después es menos apetitoso. La comida masticada y triturada termina en un baño de ácido, nuestro estómago, donde se disuelve gradualmente en sus diferentes componentes. Para ello se necesita un ácido fuerte. Cuando el estómago está vacío, el jugo gástrico puede alcanzar un pH de 1, es decir, que es más ácido que el vinagre y el jugo de limón, y casi tan corrosivo como el ácido de una batería. Es tan fuerte como para descomponer los alimentos e incluso trozos de hueso, separar las proteínas y destruir la mayoría de bacterias. Las células epiteliales de la mucosa arrugada del estómago segregan los componentes del jugo gástrico. Estos interactúan en la cavidad gástrica y se convierten en ácido clorhídrico. Deben protegerse con una capa mucosa alcalina de las sustancias que ellas mismas producen. 3 capas de músculos rodean la pared del estómago. Permiten que el estómago remueva y amase su contenido. Esta papilla es luego impulsada hacia el duodeno. Aquí se mezcla el contenido estomacal con el jugo digestivo alcalino segregado por el páncreas. Así se neutraliza la acidez. El proceso de digestión en el estómago puede durar hasta 8 horas dependiendo del alimento. Los alimentos grasos y muy picantes provocan una mayor producción de ácido gástrico. Sustancias como el café y el alcohol tienen el mismo efecto. Si la regulación de la acidez del estómago no funciona bien durante largo tiempo, el resultado puede ser una inflamación. Por ejemplo, si las mucosas no producen suficiente moco protector o si el jugo gástrico entra frecuentemente en el esófago.
Y aunque su tarea principal es descomponer los alimentos, el estómago es un órgano muy sensible. Se comunica con el cerebro a través del nervio vago. Así sabemos cuándo tenemos hambre, por ejemplo. Pero lo que preocupa a nuestro cerebro también tiene un efecto en el estómago. El estrés, las preocupaciones, el amor o las emociones fuertes se sienten, sobre todo en la barriga. Muy bien, entonces ya hemos podido observar Recuerda más acerca de este proceso que tiene pues, nuestro estómago, ¿no? Básicamente al recibir todos los contenidos, ¿no? Muy bien, vamos a ver entonces, a ver. Ujú. Ya. Ok, entonces dentro de ello, ¿qué vamos a tener en cuenta? Dentro de los cambios fisiológicos, ¿no? Dentro de lo que es el tracto gastrointestinal, vamos a ver que hay disminución de la motilidad, como ya hemos visto, también la reducción de la absorción de nutrientes, va a haber deficiencias, molestias, va a haber menor ingesta. Dentro de lo que es la cavidad bucal, vamos a ver que eso también se va a relacionar bastante con las faltas mentales, y esto evidentemente también repercute en el proceso de la masticación. Esto es un tema muy importante porque nosotros también tenemos que valorar que si no hay buenas piezas dentarias, no podemos realizar este proceso de la masticación y de la formación del bolo alimenticio para el ingreso, ¿no? Que eso también repercute en que sea muy disminuido, ¿no? En el esófago vamos a ver, en el esófago que va a haber una debilitación en lo que es en el esfínter esofágico. Este esfínter que nosotros tenemos nos permite tal cualmente que cuando ingresa los alimentos se aperture, ingresa y se cierre. Pero cuando esto empieza a fallar, ingresa los alimentos y empieza el reflujo porque regresa, se apertura prácticamente, ¿no? Este esfínter y lamentablemente empieza el problema. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que en los pacientes adultos mayores eso empieza a experimentar un debilitamiento porque es prácticamente muscular, ¿no? Y evidentemente los pacientes consumen y ya sienten que todo nuevamente se está retornando. A nivel del estómago vamos a ver desequilibrio también en la pérdida y regeneración de la célula de la mucosa que recubre básicamente como forma protectora, ¿no? Empieza a haber ulceraciones, puede haber mayor producción también de ácidos y este ácido lo que va a favorecer en muchos casos pues es el nivel justamente de acidez que puede experimentar el paciente, ¿no? En otros casos vamos a ver que puede favorecer también la colonización bacteriana, ¿no? Por eso es que los pacientes empiezan a frecuentar lo que es el Helicobacter pylori, que es característico de los pacientes que tienen gastritis, ¿no? Entonces, eso se puede hacer crónico y también poder tener una afectación de forma general en la salud del paciente, ¿no? En el intestino delgado vamos a ver esta relación. ¿Por qué? Porque disminuye lo que es justamente las microvellosidades, lo que yo les decía. Si empieza a haber esta repercusión de la disminución de las microvellosidades, esto tiene un impacto de forma directa en nuestro paciente. ¿Por qué? Porque todo lo que el paciente consume, todo lo que el paciente va a recibir mediante la dieta, ¿no? Lamentablemente esto no va a repercutir de que no reciba todos los nutrientes necesarios y empieza pues la desnutrición, empieza la anemia, ¿no? Por más que yo le doy a mi paciente dentro de la dieta hierro, su cuerpo no lo va a absorber porque también de la vitamina B12, encima las microbiosidades está disminuido y lamentablemente lo que va a suceder es que mi paciente igual va a tener anemia y desnutrición. Entonces, una recomendación en base también a lo que estaba viendo aquí la pregunta, miren, por ahí vi una pregunta de una de sus compañeras, decía, en el caso de un paciente de 94 años con Alzheimer que no se moviliza, no come bien, ¿qué puedo hacer? Uno, existen los ejercicios pasivos, ¿no? ¿Y qué significan los ejercicios pasivos? Los ejercicios pasivos están enfocados en actividades donde el cuidador o el personal o el terapeuta realiza las actividades directamente sobre el paciente. ¿Para qué? Para que no haya una atrofia y siga la movilización muscular, en este caso muscular.
En el caso ya de pronto, en el tema de la alimentación, muy aparte que, por ejemplo, le den una alimentación ya sea por sonda o de pronto todavía mastica un poco, etcétera, nosotros tenemos que tener agregados suplementos, ya sea suplementos de pronto embotellados o preparados especiales, o darle, por ejemplo, vitaminas endovenosas. O sea, la opción ya para nosotros no es el 100% la vía oral, sino ver otras opciones como la vía endovenosa, y si es nasogástrica, darle una alimentación que tenga un suplemento con más carbohidratos, proteínas, porque que tú me digas que solamente le das un licuadito de verduras todos los días, eso absolutamente no le va a alimentar. No cubre las necesidades ni requerimientos que necesita tu paciente. Entonces, aquí justamente esto se asocia, ¿no?, directamente con la alimentación. En el caso de la diverticulosis, esto es una condición donde lamentablemente el intestino grueso empieza a experimentar abultamientos, ¿no? Lo que va a repercutir también en que muchos pacientes puedan padecer lo que es hemorroides, ¿no?, a largo plazo, tener problemas de estreñimiento, ¿no? Se dilatan lamentablemente las capas, ¿no?, del intestino grueso, y empieza a provocar esta problemática de salud. Y adicional a ello, vamos a ver que el paciente sufre estreñimiento de forma consecutiva, de forma larga, empieza a ver las hemorroides, se complica el paciente, empieza a ver sangrado, y puede ser también un paciente candidato, ¿no?, a padecer lo que es un cáncer, ¿no?, a ese nivel. Entonces, todo también tenemos que evaluar, ¿no?, ciertas características. Por eso que el paciente tiene que consumir fibra, por eso que el paciente tiene que tomar líquidos, y por ahí darle frutas especiales, ¿no?, que tengan más cantidad de agua en vez de que tengan más cantidad de, por ejemplo, de azúcar, etcétera, ¿no? En caso de que un paciente come licuado, ¿cómo debe? Ya, por eso les digo. Cuando ya tenemos un paciente que tiene una alimentación mediante la sonda nasogástrica, que es una alimentación prácticamente líquida, semilíquida, si bien es cierto, nosotros muy aparte de la alimentación que le estamos dando, ya sea licuados, de sopitas, etcétera, tenemos que comprarnos suplementos adicionales, ¿no? O sea, esos que vienen embotellados preparados, hacerle su preparado especial de leches especiales y darle también por la sonda. Porque como les vuelvo a recalcar, no basta con lo que tú le puedas brindar solamente con un licuadito, ¿no?, de verduras o por lo que le estés dando. Por ahí puedes darle también vitaminas en cápsula molidito, puedes darle suplementos como leches especiales y preparados que cumplan con todos los requerimientos alimenticios. Por ahí tú le puedas por vía endovenosa, justamente lo que les decía. ¿Por qué? Porque a veces nos confiamos en que los pacientes van a estar al 100% con solamente su licuadito de verduras, y que vas a ver bajo de peso, anemia, desnutrición. Entonces tienes que darle sí o sí su suplemento adicional de leches preparadas, ¿ya? O comprarle en su defecto y prepararle y brindarle por la vía. Es un agregado adicional. Es como cuando un niño, por ejemplo, que no se alimenta correctamente con la leche de mamá, ¿no? Y algunos le dicen la opción, bueno, entonces dale suplemento alimenticio, ¿no? Y le compran las embotellas, preparan sus leches y le dan. Algo así similar es en el adulto. Ya se tiene que dar adicionales. Muy bien. ¿Qué más? Sistema musculoesquelético, porque ahí tenemos composición. No es importante que dentro de la dieta tengamos que valorar que ya hemos visto que es importante que el adulto consuma proteínas para que pueda tener la cantidad suficiente de musculatura, una buena masa muscular, pero también hay que sumarle a eso que el adulto experimenta cambios. Va a haber disminución, ¿no?, en este caso de la masa grasa, también de la masa muscular. ¿Y esto qué significa? Que si evidentemente mi paciente empieza a disminuir la grasita, ¿qué es lo que va a suceder? Lamentablemente empieza a experimentar más frío, son más friolentos, ¿no? Va su piernita que siente más frío, se abriga en calor, en verano 2, 3 medias. ¿Por qué? Porque lamentablemente esta grasita que nos daba este calor corporal disminuyó. ¿Qué más? Al nivel de la estatura, disminuye 1 centímetro cada década. Esto vamos a ver que empieza a haber un acortamiento en la altura. En el peso, vamos a ver que empieza a ser un poco más lento, ¿no? Y empieza a estabilizarse hasta una edad específica, ¿no? En el aparato circulatorio,
con este acúmulo, como les decía, del engrosamiento, fibrosis de nuestro paciente. ¿Por qué? Porque si él ha consumido dentro de la dieta muchas grasas, vamos a ver que este consumo de grasas, lamentablemente, con el tiempo, se empiezan a pegar dentro de las paredes de las arterias. Con el tiempo, estas grasitas se vuelven duras, se vuelven calcificadas. Y ya, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a volver rígido a la arteria. Entonces, esta arteria, al ser tan rígida, no se distiende adecuadamente con el paso de la sangre y hace que el corazón trabaje más, con potencia y con mayor fuerza. Entonces, ¿esto qué es lo que puede afectar directamente? ¿No? Entonces va a dificultar directamente en nuestro paciente, ¿no? En el tema de su salud, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver, ¿no? Ese tipo de situaciones, poder evitar, pues, de alguna manera que nuestro paciente, ¿no? Pueda repercutir en su salud específicamente, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que estar en cuenta. Por eso también que dentro de la alimentación, que sea frutas que tengan más líquido, porque de alguna manera esto puede ayudar a mejorar y a disolver ciertas partículas de nuestros pacientes, ¿no? Y por ahí estamos viendo también que hay un aumento, ¿no? De los depósitos de calcio, que son rígidas, que son tortuosas, ¿no? Y que puede influir directamente también en la salud del paciente, ¿no? Ok. Dentro del sistema urinario vamos a ver que también disminuye la función renal, empieza a disminuir porque el adulto mayor ya no consume la cantidad suficientemente de líquido, la hidratación del paciente ha disminuido, por eso es que nosotros tenemos que reincidir, tratar de darle las cantidades adecuadas de líquido para poder, en este caso, mantener adecuadamente la salud renal de nuestro paciente y con ello eliminar también la cantidad de desechos. En el caso de los sentidos, vamos a ver que disminuye. Ya el paciente no siente el sabor del azúcar, la sal, ya lo siente insípido o de pronto lo tiene muy sensible, que lo siente exageradamente. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta estas particularidades y acomodar ciertos alimentos que se acomoden al paciente para que no pierda el apetito, porque justamente lo que va a repercutir ello es que el paciente ya no tiene apetito porque no siente el gusto de la comida. Entonces, ese es el problema principal que muchas veces vamos a encontrar en los pacientes, ¿no? Ahora, dentro de algunos indicadores que nosotros valoramos, ¿no? Cuando hay un mal estado nutricional en nuestro paciente, por ejemplo, y evidentemente si no está comiendo bien, pérdida de peso, o bien bajo en relación o alto peso en relación con la talla, va a haber disminución de la circunferencia del brazo, disminución de los pliegues cutáneos, en cualquiera de los casos. Puede haber también, si está una alimentación pura, alimentos carbohidratos excesivos o grasas, obesidad, ¿no? Puede haber disminución de niveles de albúmina, lo que va a repercutir en la disminución del consumo de proteínas, ¿no? Cambio en el estado funcional, que evidentemente ya lo sabemos, por las condiciones de salud del paciente. Si está con sonda, de pronto tiene falta de movilidad, también puede influir directamente. Niveles inadecuados de vitaminas, minerales o lípidos en sangre, y todo ello va a repercutir de forma directa en la alimentación del paciente, ¿no? Entonces, son indicadores que nosotros tenemos que valorar dentro del cuidado de nuestro paciente, ¿no? Y como medida importante, ¿no? Realizar actividad física. Pues, eso es un factor que nosotros tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Vemos aquí que eso es uno de los factores que más va a afectar al estado nutricional de las personas, ¿no? Y tenemos que nosotros estar a la vanguardia de que el paciente de alguna manera haga algún tipo de actividad. Mi paciente no come pollo ni carne, entonces podemos reemplazarlo por carne de soya, ¿no? Que también hay muchas personas que son veganas, que son vegetarianas, no consumen carnes. Podemos en todo caso darle también pescado, o sea, hay que tratar de alternar porque no necesariamente las proteínas lo vamos a encontrar en el pollo y en la carne. Podemos darle de pronto pavitas, si consume la pavo, podemos darle, por ejemplo, pescado, podemos darle con huevo o otros derivados que puedan suplir estas necesidades que el paciente requiere, ¿no? Pero sí tenemos que darle de alguna manera dentro de otros tipos de información, ¿no? Ok, muy bien. Otros factores de riesgo que pueden llegar a influenciar que tenga un paciente una edad avanzada, ¿no? Que tenga múltiples enfermedades.
Si yo tengo un paciente que tiene múltiples enfermedades, evidentemente tiene diabetes, hipertensión, dislipidemias, y es como que ahora, ¿qué le doy a mi paciente? Un dato importante que yo siempre digo, a veces tú te vas al médico y el médico te dice, no le des esto, no le des el otro, y le prohibimos tanto al paciente que tiene diabetes o tiene hipertensión, le prohibimos tanto las comidas que el paciente entra en un cuadro de ansiedad y un cuadro de depresión. Esta situación simplemente de negarle ciertas comidas, el paciente ya está experimentando una producción y elevación de cortisol. Ese cortisol lo que va a afectar es que el paciente igual suba los niveles de glucosa y suba los niveles de presión arterial. Entonces, simplemente con ese hecho, yo ya estoy afectando a mi paciente, porque hay un estrés, evidentemente. Entonces, yo siempre digo, a tu paciente dale de comer, no le quites la comida, pero dale en pequeñas porciones. Si quiere comer, dale, pero una cantidad disminuida, pero dale de comer. No le mates de hambre al paciente. Tienes que darle de comer. Y si está con múltiples medicamentos, eso también hay que tener en cuenta, que el estómago siempre tiene que comer, hay que ver qué medicamentos está consumiendo, ¿no? Y si esos medicamentos influyen de alguna manera en su alimentación, a que pueda padecer gastritis, otras cualidades, entonces nosotros tenemos que ir valorando ello también. El aislamiento social, muchos de ellos se aíslan y ahí es donde empieza el problema, porque ya se aíslan, no quieren compartir en la casa, empiezan a estar en el cuarto, no tienen apetito, o de pronto un problema económico, no hay la cantidad suficiente de dinero para que podamos suplir las necesidades, hay una incapacidad física, dependencia, discapacidad, ¿no? Problemas de cavidad oral porque no puede masticar los alimentos, empieza el nivel de tabaquismo, el alcoholismo o la hospitalización reciente, son múltiples factores que nosotros vamos a encontrar, ¿no? Y que nosotros de alguna manera tenemos que estar alertas, tenemos que estar al pendiente de nuestros pacientes. ¿Qué hacemos ahora, no? ¿Cómo podemos abordarlo? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros pacientes? Entonces, todo eso es importante para poder hacer una buena evaluación, ¿no? Muy bien, pues antes de continuar, aquí les voy a mostrar un pequeño video justamente ya en nuestros pacientes, ¿no? Por ejemplo, antes de entrar en la hipertensión y la diabetes, que ya vamos a ir mostrando algunas cualidades importantes, ¿no? Algunas patologías. Entonces ahorita les voy a proyectar. Ah, ¿qué tal recomendables son los cócteles? Claro. Lo ideal que tú puedes hacer es brindarle eso a tu paciente en realidad. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar muchos suplementos, básicamente la vitamina C, que va a ayudar a que el paciente pueda mejorar lo que es su, por ejemplo, el sistema inmunológico. Ahí vamos a encontrar también dentro del cóctel la B12, que es la cobalamina, que también va a ayudar directamente para prevención de anemia. Entonces ya estamos viendo que muchos de esos nutrientes dentro del cóctel también va a repercutir directamente en la salud del paciente. Le va a dar más apetito si no tiene apetito, y es lo que nosotros buscamos justamente en el paciente adulto mayor. Y cabe recalcar que dentro de la recomendación que yo doy, no en mis pacientes con adultos mayores dentro de la dieta, es que puedan recibir estos adicionales para que puedan subir las necesidades básicas del cuerpo. Eso es importante, ¿ya? Y vamos a ver aquí no directamente el adulto mayor, ya, para poder continuar de ahí ya con algunas particularidades. Ok. Con el reloj. Vamos a compartir. Ahora sí, ahora sí. Ok. Estemos atentos, por favor. Renovado la TAMPAS, tienes el poder de elegir. Paga con tu tarjeta de crédito BCP. Cuando nos hacemos mayores, es muy importante seguir cuidando nuestra alimentación. Una alimentación saludable es muy importante para vivir más años, pero con mejor calidad de vida. Con la edad,
las necesidades energéticas de nuestro organismo disminuyen. Se producen cambios importantes como la reducción de la masa muscular, el aumento de la grasa corporal, la disminución del agua corporal y la pérdida de masa ósea, sobre todo en las mujeres. Además, surgen otros cambios a los que nos tenemos que ir adaptando. Sequedad de boca, a veces perdemos piezas dentales, que hace que dejemos de comer ciertos alimentos. Disminuye la sensación de sed y dejamos de beber la cantidad necesaria de agua. Aumenta el estreñimiento, la aparición de determinados problemas de salud para los que necesitamos tomar medicamentos, como la diabetes, la hipertensión, la artrosis, la obesidad. Pero también se producen otros cambios en nuestra vida, en nuestro entorno, muy importantes, como son la jubilación, los hijos e hijas que se independizan, surge la soledad. Todos estos cambios contribuyen a que comamos peor, a comer menos y a movernos poco, ya que nuestro estado nutricional no sea el mejor. Seguir la dieta mediterránea es una de las mejores formas y más saludables de alimentarse. Tomando al menos 3 raciones de fruta al día. Mejor de temporada, tendrán mejor sabor, mejor precio y lo más importante, te aportarán más nutrientes. No olvidemos las verduras, debemos incluirlas en la comida y en la cena, ocupando la mitad del plato. No podemos dejar de tomar proteínas diferentes en las 2 comidas principales. Carne magra, pescado blanco y azul, huevos, legumbres, lácteos, frutos secos. Resultan fundamentales porque según cumplimos años, se va perdiendo masa muscular. Debemos tomar cereales integrales y de grano entero. Nos ayudará a evitar el estreñimiento. Mejor pan integral que pan blanco. Acostúmbrate a arroz y pasta integral. Come alimentos naturales, no alimentos ultraprocesados, porque no aportan nutrientes y suelen tener gran cantidad de azúcar y de sal que quizá tengas que vigilar por algunas enfermedades como la diabetes, la obesidad o la hipertensión arterial. Y muy importante es que bebamos agua regularmente. No olvides que las infusiones, los caldos, las cremas de verduras y la fruta también suman. No dejes de cocinar. Adapta tus recetas preferidas con técnicas que te ayuden si tienes problemas a la hora de masticar o incluso dificultades al tragar. Consulta con los profesionales sanitarios. Ellos pueden ayudarte en estas situaciones. Siempre que puedas, come en compañía, en un ambiente agradable. Dedícale un tiempo para disfrutar de la comida y de los que te rodean. Y lleva una vida activa, practicando diariamente actividad física y relacionándote con familiares y amistades. Vamos a darle vida a los años, no años a la vida, con una alimentación saludable. Escuela Madrileña de Salud. Ok, muy bien, muy bien. Entonces ya hemos estado observando, muy importante, ¿no? Ciertas cualidades dentro de las características de la alimentación de nuestro paciente. Ahora, recomendaciones importantes si yo tengo un paciente, por ejemplo, con hipertensión arterial. Ya ahí voy también respondiendo, ¿no? Algunas preguntitas que tenemos aquí, ¿no? Dentro de la hipertensión arterial, dentro de las recomendaciones, importante, disminución del consumo de sal. ¿Por qué? Porque los pacientes con hipertensión, como les decía, tienen ya un problema a nivel renal y el consumo excesivo de sal va a influir directamente en la elevación de en este caso, de la presión. También tratar en lo posible de consumir menos alimentos enlatados y procesados. Embutidos también entra dentro de este grupo. ¿Por qué? Porque muchos de esos alimentos que ustedes van a encontrar, muchos de esos alimentos tienen alto contenido de sodio y de alguna manera repercute directamente también en la salud de nuestros pacientes. En el caso de la diabetes, lo recomendable es tener y mantener a nuestros pacientes dentro de los valores normales de glucosa en sangre, ya sea, por ejemplo, en ayunas, ya sea menos de 140, o sea, 2 horas después de comer, ¿no? Como ya estamos viendo aquí también. Esto es importante para nosotros, ¿por qué? Porque de alguna manera, pues nosotros al tener nuestro paciente controlado y podamos brindarle una alimentación saludable, no va a afectar en este caso a nuestro paciente. Entonces, tener el control de su nivel de glucosa, más darle una dieta bajo
de pronto en azúcar, en excesiva cantidad de carbohidratos, nos va a ayudar a poder mantener un nivel adecuado también de su azúcar en sangre, ¿no? Muy bien. En los pacientes que sufren o padecen de artritis y la enfermedad de la gota, dentro de la recomendación es importante que no consuman carnes rojas y tampoco bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque esto puede afectar directamente en nuestros pacientes. Entonces, es indispensable que también dentro de la alimentación esto sea un dato importante para que ustedes puedan prevenir este tipo de consumos. Por ahí recomendamos consumir muchas verduras, por ejemplo, dentro de las verduras y frutas, que sean de preferencia de color, en este caso de color violeta, de color pues, moradito, como estamos viendo acá, porque tiene un aporte importante dentro de la alimentación, ¿no? De estos pacientes que no va a influir de forma negativa, ¿no? Por ahí vamos a encontrarle, por ejemplo, la berenjena, vamos a encontrar, por ejemplo, la col morada, vamos a encontrar, por ejemplo, también lo que son algunas zanahorias, ¿no? Por ejemplo, algunos frutos secos, ¿no? Que estamos viendo aquí, las uvas también, que son de forma natural, el higo, ¿no? Esta coloración está bastante relacionada con una particularidad de que el paciente necesita, ¿no? Dentro de la pirámide nutricional, ya nosotros vamos a ver diferentes opciones, ya sea, por ejemplo, consumir buena cantidad de líquido, consumir arroz, pasta, 6 raciones, que es lo recomendable, tanto 3 raciones como grupo de frutas, 2 raciones. Lo que son lácteos, también vamos a encontrar la importancia de las raciones que no van a ser una cantidad, pero equilibrada, y las grasas y aceites también en moderado consumo y suplementos adicionales que ya les... Muy bien. Ahora vamos con los requerimientos nutricionales. Vamos a ver un poquito aquí datos importantes. En la cantidad de energía, ¿cuánto es la cantidad de energía que mi paciente debería consumir? ¿No? Por ejemplo, vamos a ver en el caso de las mujeres, ¿no? Ahí está de 1600 a 1800 kilocalorías por día en comparación a los varones, que ellos sí van a consumir un poco más. Ahora, ¿cuánto es la dieta estimada de lo que nosotros en el adulto promedio debe consumir? Siempre la dieta estimada está en 2000 kilocalorías. En el caso de las damas siempre es un poco menor porque no hay mucho desgaste energético en el caso por el tema del músculo. Hay más masa muscular en el varón, por ende que ellos tienden a consumir más cantidad de kilocalorías, ¿no? Y también por las cantidades de actividad física que ellos realizan, ¿no? Este es un modelo para que ustedes vean más o menos cuánto es la cantidad de aporte que va a tener nuestro paciente, por ejemplo, varón, ¿no? Más de 60 años, ¿no? Ahí estamos viendo, por ejemplo, si es un paciente sedentario que no realiza ningún tipo de actividad, evidentemente la cantidad es menor, pero si realiza una actividad más intensa porque hace actividad física, etcétera, ya estamos viendo que el consumo es mayor inclusive, ¿no? Igualmente eso se va a valorar en base al peso y la actividad física que el paciente desarrolle. Entonces, mientras menos actividad física desarrolle, menos consume, pero mientras más actividad realiza, más va a consumir porque tiene que equilibrarse entre la ingesta y también la cantidad que tiene que degradar, ¿no? Que es un promedio. En el caso de las mujeres se aplica lo mismo, va a influir mucho lo que es el peso y la actividad que realiza. Hay adultos mayores que hacen actividad física bastante frecuente, hacen actividad con mucha vigorosidad, se van a maratones. Entonces, ellos sí tienen que consumir una dieta un poco más estimada. ¿Por qué? Porque lo ideal es que recupere las cantidades que ha perdido, ¿no? Con el desgaste energético. Entonces, eso es importante para que nosotros podamos mantener pues, una dieta estimada en nuestro paciente, ¿no? ¿Cuánto es la cantidad de proteínas que debería consumir por día? Aproximadamente 1 gramo por kilogramo. Si pesa 50 kilos, 50 gramos es lo que debería consumir por día, ¿no? Eso se estima directamente ya con el pesito del paciente, ¿no? En el caso de los carbohidratos, ya les comentaba que no necesariamente van a ser carbohidratos como el arroz, la papa,
sino que podemos nosotros alternar con frutas, verduras, cereales, legumbres, que también vamos a encontrar, en este caso, una cantidad estimada de carbohidratos y que de alguna manera esto nos va a ayudar directamente en estos pacientes, ¿no? En el caso de los lípidos, ¿no? Ahí está que se recomienda que en la dieta, ¿no? Sea un estimado también de 20% a 35% de las kilocalorías totales, ¿no? Y que la mayoría, pues, de preferencia sean alimentos monosaturados como los frutos secos, el aceite de oliva, que es más natural, y eso es lo que nosotros tenemos que priorizar dentro de la dieta, ¿no? Y bueno, esto ya es un poquito más ya de forma general. Y en el caso de la fibra, ¿cuánto es la recomendación que debería tener? 20 a 25 gramos por día. O sea, tampoco no es una cantidad muy elevada. Es mínimo, pero que es suficiente para evitar el estreñimiento de nuestro paciente, controlar la glucosa de forma natural y reducir los niveles de colesterol. Por eso de ahí el consumo de fibras, como la avena, que es importante. En el caso de las vitaminas, ya hemos visto que es importante la variedad B12 para disminuir lo que son ácidos gástricos. Por ahí justamente me preguntaban, en pacientes con gota, dice hígado graso y reflujo, ¿cuáles serían los alimentos recomendados? De preferencia, de forma general puede consumir la mayoría, solamente que hay que reducir de preferencia lo que son las carnes rojas, ¿ya? Los pacientes que tienen gota no se recomiendan mucho las carnes rojas porque tienen un impacto negativo en este caso en su salud, ¿no? Entonces hay que consumir más natural, una dieta blanda, bajo de grasas, verduras, sancochadas de preferencia, ¿no? Porque de alguna manera ellos tienden a producir más acidez y eso repercute lamentablemente pues en los pacientes que tienen reflujo, ¿no? Entonces por ahí disminuir las carnes rojas, podemos darle tranquilamente frutas, verduras, pero de preferencia que sean sancochadas, ¿no? Y evidentemente también que no tenga mucha cantidad de líquidos, que sea un estimado, ¿no? Tú lo vas a sancochar de pronto una pasadita al vaporcito y eso lo puede consumir de forma natural. Pero por ahí darle pollito, darle pues, de pronto otros derivados, pero no carnes rojas. Y evidentemente si tiene hígado graso, nada de grasas, ¿no? Y tampoco embutidos, no hay que darle, por ejemplo, a la parrillita, porque eso también repercute directamente en el hígado graso, ¿no? A un paciente de 76 años que es delgada, pero tiene colesterol, ¿de dónde puede tomar la vitamina polvo Alisure adulto? No es más recomendable. No, sí le puedes dar, no hay ningún problema. Pero acá hay un dato importante. Si tu paciente tiene colesterol, ¿cuál es una repercusión directamente que tu paciente tenga el colesterol? Porque también hay un excesivo consumo de carbohidratos. Entonces, de preferencia, si le puedes dar a tu paciente una vitamina, o vamos a ver un polvo especial como suplemento, busca uno que tenga menos cantidad de azúcar y que tenga más cantidad de proteínas, pues que tenga más cantidad de carbohidratos. ¿Por qué? Porque si tú le das a un paciente que tiene colesterol más cantidad de carbohidratos, puede agravar un poco más su salud. Entonces hay que alternar más cantidad de proteínas, disminuirle la cantidad de carbohidratos inclusive en la dieta, pero no come fritura, no come grasa, pero le estás dando muchos carbohidratos, que a la larga en nuestro cuerpo se convierte en grasa. Y eso directamente va a hacer que se eleve también el nivel de colesterol. Entonces ahí. Y si tú quieres, sí, el anti-age o cóctel de vida, yo te recomendaría en un paciente de 76 años más el cóctel de vida que el anti-age. Porque en el cóctel de vida vamos a encontrar muchos de los suplementos importantes que ayudan a regular los niveles de colesterol, niveles de glucosa en nuestros pacientes. Y a eso le sumamos la vitamina C que le va a fortalecer también el sistema inmunológico, ¿no? Muy bien. Un adolescente de 15 años que ¿quieres que gane peso? Bueno, en el caso de los adolescentes, como están en un proceso de desarrollo, no hay ningún problema. Tú les puedes dar la alimentación, pero yo más que darte el tema de suplementos, yo te recomendaría que le des vitaminas que le den más apetito, como la vitamina C. O por ahí podrías probar también con complejos B. Lo que les va a dar es más apetito, más hambre y ahí podrías fortalecer en darle alimentos que tengan más proteínas. Pero si no hay mucho apetito, no va a comer y no va a ganar peso. Es importante.
Ok, en la vitamina D, ahí estamos viendo que puede afectar porque la piel no sintetiza adecuadamente con la misma eficiencia, por ende no va a absorber la cantidad de calcio en el adulto. La vitamina E, si no hay una buena cantidad, va a haber problemas de cataratas, probablemente. Y en el caso del folato, que es la vitamina B6, podría, de alguna manera, disminuir el riesgo de Alzheimer si el paciente lo consume. Y eso lo encontramos dentro del complejo B también. Neurobión. Si tu paciente tiene algún tipo de problemas como Alzheimer, sería bueno darle también neurobión dentro de la dieta como vitamina, ¿no? Dentro del estómago. Muy bien. Bien, vamos a ver aquí. Minerales, por ahí darle calcio, importante, por lo menos 500 miligramos por día. El potasio de 4.700 miligramos por día, que lo podemos obtener en frutas y verduras, ¿no? Tranquilamente dentro de la dieta. Y el agua que ya habíamos visto que es lo más importante, que debe ser más del 60 al 50% del peso corporal, por lo menos más de 1.500 por día, que es lo que debería consumir para tener una hidratación adecuada, ¿no? Dentro del alimento, en este caso de la dieta, ¿no? Muy bien. Ahora, acá tengo una última preguntita. Me dice, ¿no hay restricciones con la edad para criterios de vida? No, en realidad no. Pero un dato importante, si tienes un paciente que tiene pluripatologías, muchas enfermedades, ya sea diabetes, hipertensión, yo te recomiendo, lo más importante es que tu paciente esté controlado. Si tiene una patología o un diagnóstico médico, que su mismo médico lo autorice y evidentemente también que su médico te dé el visto bueno de que sí le podemos dar el cóctel. Porque yo te puedo decir que sí, pero yo no sé cuáles son las patologías o enfermedades que puede tener tu paciente. Si está totalmente controlado, no hay ningún problema. Ahora, más que los cócteles, yo lo que te puedo recomendar en el adulto mayor es más la vitamina C, y darle también lo que es el neurobión, puedes darle en intramuscular, que también puede ser, o también la otra opción es ponerlo endovenoso juntamente como parte del cóctel, o sea, su vitamina C y también son lo que es la cobalamina, la B12, que es la opción. Ah, perfecto, Marlit. Lo mejor que tú le puedes dar a tu paciente con rodilla y dolor de la columna, de frente, darle lo que es la cobalamina, que es la B12. Lo puedes comprar como la presentación de Neurobión o Doloneurobión que viene en intramuscular, ya viene preparado. Y si no tienes la opción económica, porque eso es un poquito más caro, puedes comprarle la vitamina B12 con diclofenaco, lo mezclas en intramuscular y le colocas. No hay ningún problema. O de frente el Neurobión y te agobias de simplemente comprarle y que le aplique, ¿no? Esa es la opción más fiable en los pacientes que tienen problema con la columna y también con la rodilla, ¿ya? Esa es la opción recomendable que sí o sí se le va a dar para fortalecer lo que es la masa muscular y fortalecer también a nivel óseo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, yo sé que hemos tratado de tratar en lo posible, ¿no? De poder abarcar un poquito más de la nutrición. Es muy amplio, pero al menos lo más importante. Ah, ¿no te venden el Neurobión? Por eso, Rosa, lo puedes consumir, lo puedes comprar como vitamina. De frente, dile, tiene cobalamina, ciabocobalamina, tiene ampolleta de B12 y aparte le compras un diclofenaco. Si no es alérgico al diclofenaco, lo mezclas la vitamina B12 con el diclofenaco y es el Neurobión, solo que el Neurobión ya viene en la presentación preparada, ¿no? Pero tú le puedes comprar de ese momento. B12 y le puedes colocar con diclofenaco intramuscular y le aplicas sin ningún problema. Esa es la opción más económica, pero es lo mismo, solo que tú lo estás combinando. Sino que el Neurobio ya viene preparado, ya viene con la marca, ya viene con todos los aditivos para que pues evidentemente ya sea más fácil la aplicación. Pero la opción es comprar la vitamina B12 o le puedes decir la cobalamina o la ciabocobalamina, que es la B12, le agregas un diclofenaco intramuscular, le puedes colocar. Ah, la Basforte. Si estás hablando del parte de lo que son ya del complejo, vamos a ver aquí. A ver, por ejemplo, tenemos el Basforte. Ujú. Sí, en el caso de lo que es el Basforte, porque justamente ya lo había visto esa presentación, en el caso de los pacientes, esto tiene todo lo que es algunos del complejo B. Yo creo que tiene el complejo B2, B5, B6, por ahí estábamos viendo dentro del compuesto. Ahora,
Yo te recomiendo que en este caso lo que es el complejo B, no en esta presentación, podrías aplicarlo, vamos a decirlo así, podrías aplicarlo en intramuscular, pero yo te recomiendo más que si le vas a colocar el complejo B, mejor que esta ampolleta lo apliques con 100 ml de suero y que al menos lo coloques endovenoso. Sería lo ideal, porque muchas de estas vitaminas son dolorosas, ¿ya? Entonces yo recomiendo en nuestros pacientes mejor colocarle por vía endovenosa sin ningún problema, claramente cubriendo la vitamina a la hora de la aplicación, porque recuerden que la mayor parte de las vitaminas son fotosensibles y pierden ya sus cualidades cuando nosotros lo aplicamos sin cubrirlo, ¿ya? Entonces es una opción que sí le puede ser. ¿Ok? Muy bien, estimados, entonces agradecerles a todos ustedes por la participación dentro del taller. Por ahí no sé si el área académica les va a dar algún comunicado final. Por mi parte, yo agradezco. Sí, con cloruro nada más, con suero fisiológico de 0,9. Ok, darles a todos el agradecimiento por haber participado con nosotros durante ese tiempo del taller. Igualmente, no sé si el área académica les va a dar algún comunicado adicional, pero por mi parte, yo ya me despido y les agradezco a todos ustedes por la participación. Que todos tengan muy buenas tardes.